Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis y vamos a hablar de este tema porque más de 10.000 personas se encuentran afectadas por esta enfermedad, incluso también por otras enfermedades, que eso lo conlleva, que se pueden prevenir con simplemente vacunarse, hacerse un chequeo correspondiente y las vacunas que son tan importantes para prevenir justamente todo tipo de enfermedad. Ya lo presentamos, está en nuestro piso. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctor Francisco López, él es cardiólogo. Bienvenido, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, una estadística que preocupa, hablamos de 10.000 personas afectadas por esta enfermedad u otras enfermedades que también conllevan, ¿no? Que vienen de la mano de la tuberculosis. Claro, claro. Es una enfermedad infecciosa que, bueno, es antiguísima, nada que ver con los virus que tenemos ahora, ¿no? Es una enfermedad muy vieja. Sí. Y hace un momento hiciste una referencia de si es una enfermedad de pobres o de ricos. La verdad que sí, la vemos mucho más en los grupos muy vulnerables de pobreza. Y en la antigüedad se consideraba enfermedad del muy pobre y del muy rico. ¿Por qué? Porque el muy pobre iba a trabajar a la casa del muy rico e infectaba a los muy ricos. Eso era lo que pasaba. Y en la clase media no lo veíamos tanto. Y bueno, sí, la verdad que todo lo malo les da peor. Pero por la vulnerabilidad que se da a partir de la mala alimentación, claro, o de las condiciones... Condiciones de hacinamiento, claro, desnutrición y la vulnerabilidad directa de agua, estos grupos. Los servicios, ¿no? El agua potable. Sí, higiene, conllevan un montón de cosas. Qué importante lo que marcó recién, doctor, porque usted dice es una enfermedad muy longeva, es verdad, de muchos años, y que marca claramente la situación socioeconómica, ¿no? Situación de vulnerabilidad, los ricos y los pobres. Ahora, también eso trajo, yo recuerdo mucha discriminación por quienes padecían o padecen el tema de la tuberculosis. Había mucha discriminación. Sí, había hospitales socialmente para eso, exactamente. Sí. Para los tuberculos tísicos se los llamaba en su momento. Sí. El hospital de Vicente López, de General Rodríguez, donde nací yo, justamente el hospital Vicente López era para tuberculosos y los tenían aislados, y hay fotografías del aislamiento, los sacaban a tomar sol. Totalmente. Y después permanecían encerrados. Era como decir tuberculosis y decir bueno, leproso. Apestado. Sí. Un apestoso, ¿no? Sí. Pasa eso, tenemos buenas y malas noticias. Sí, está aumentando la cantidad de tuberculosis en el mundo y en la Argentina también hay mucha, pero no somos los peores. Sí. De hecho, se hace una lista que la actualiza cada 2 o 3 años la OMS, en la que expone los países con la mayor cantidad de tuberculosis. Existe, la clasifican de 3 formas. La tuberculosis, la que está asociada a el VHIV, el VIH, y la que tiene mayor resistencia a las drogas. La Argentina no aparece en ninguna de esas listas, por lo menos hasta el número 30 no estamos. Pero, ¿quién creen que es el número 1 a nivel mundial? Un vecino. Se llama Brasil. Y es el número 1 en los 2 primeros rangos, o sea, en el número de tuberculosis y en el número de tuberculosis asociada a HIV. Por suerte no en el rango multiresistente, no, que es el número 1 le corresponde a China. Ahora, la mayoría de los países que están en este ranking muy elevado son los países asiáticos y africanos que son muy pobres. Sí, porque son países con mucha población, muchos sectores y mucha migración, pobreza, gente con mucha pobreza, vienen hacinados, viven muy mal, vienen con muchas otras enfermedades y desnutridos, y son los que son portadores de la enfermedad. Yo creo que ya tendría que estar erradicada. No, lejanamente. De hecho, del partido. Hasta en países de primer mundo vemos un incremento. Un incremento, ¿por qué? Porque hay mayor indigencia, porque hay mayor pobreza, incluso en los Estados Unidos. Hay mucha migración a Europa, Bielorrusia, todos esos países alrededor de Europa también están los números, ranquean alto en lo que es tuberculosis. Y el contacto por vía aérea, ¿no? Sí. Es todo por vía aérea, no se pasa a través de los besos, no se pasa a través de la actividad sexual, mucha gente tiene miedo al respecto. El virus queda en el aire. No es un virus, es una bacteria, Mycobacterium, y bueno, realmente no se necesita una gran cantidad de bacterias para infectarte, pero la gran mayoría de las personas que estamos en contacto, casi todos en algún momento lo hemos estado, se dice que hay un 30% de la población que tiene la bacteria ahí alojada y que es simplemente latente. Doctor, ahora, ¿cómo se puede contagiar con la bacteria en el aire y no con el contacto, por ejemplo, de un beso? Porque sale a través de la tos. Las gotitas que se inyectan al toser salen de ahí.
O sea que el Como fue el aprendizaje del COVID, COVID, claro, el aprendizaje del COVID, Que fue por que eso. aprendimos Claro. a toser y colocarnos el brazo importantísimo. en lugar de las manos, Claro. Es importante. Claro, Hemos hecho un buen exactamente. aprendizaje también que nos va a servir para eso. ¿Y Exacto. cuáles son los síntomas de la enfermedad una vez Bueno. que está adquirida? Lo importante, ¿qué podemos hacer como comunidad para evitar la propagación? Y viene en la identificación de los síntomas, Sí. que son 4 básicamente. Primero, tos persistente, progresiva, que no se te quita, más de 2 semanas se dice. La verdad que ahora con todas las gripas que hay, cualquier gripa te dura más de 2 semanas. Pero además de tener fiebre, especialmente nocturna, sudoración nocturna, y cuando hablo de sudoración nocturna no es que estás un poquito sudado, sino realmente mojar Claro. la Lo que tenés pijama. puesto, La sí. pijama. Y la última es la pérdida de peso sin razón De manera aparente. considerada, claro, ¿no? Sin razón Todos aparente, los- exactamente. sí. Está muy bien marcar los síntomas, doctor, porque a veces uno puede tener una gripe, se queda con eso, ¿no? Con es una Claro. gripe, con los cambios de temperatura, como hablábamos recién con el doctor Pizzi, pero no, ya esos síntomas agravan aún más la situación. ¿Y qué hacemos en ese momento? Ir a su médico. Primero, existen pruebas de laboratorio, existen pruebas. Lo primero que hacemos es una placa de rayos X, si existe la sospecha, ¿no? No es lo primero que hacemos los médicos cuando viene un paciente con tos persistente, realmente no es lo primero que hacemos, pero bueno, si hay una sospecha y cumple con algunos más con los síntomas que hemos hablado, seguramente se amplía la investigación. La primera parte es una placa de rayos X y con eso arrancamos. ¿Y después los cuidados posterior a los No, la estudios, ventaja que o? tiene la tuberculosis es que si te tratas y tomas los antibióticos, no vas a transmitirla. Al poco tiempo de empezar a tomar el medicamento, vos ya podés hacer vida normal completamente. Porque en las épocas de las grandes epidemias se quemaban las sábanas, las Sí. toallas, Claro. se quemaba la ropa de la Claro, persona pero- enferma porque se decía que hasta se podía contagiar a través de Claro. a través de esos elementos de Exactamente. uso personal. Hay otras formas de tuberculosis, no nada más la pulmonar. La más común es la pulmonar, pero después ese mismo Mycobacterium puede viajar a través del cuerpo, llegar al cerebro, al riñón, al estómago, a un montón a las articulaciones. A donde tú quieras puede llegar. Ahora, esas no son transmisibles, o sea, no hay forma de contagiar a otra persona si tienes una tuberculosis miliar o no pulmonar, digamos, ¿no? La ventaja es que cuando es pulmonar y vos estás en el proceso de todavía toser, de 2 semanas a un mes, a veces un poquito más, de tratamiento completo, ya no sos transmisor, o sea, ya no contagias a nadie. Entonces puedes hacer vida normal. Claro. Claro, ¿y cuáles son los grupos vulnerables? Los mismos de siempre. Pobres, número 1, desnutridos, HIV, enfermedades inmunocomprometidas, básicamente eso. Entendemos, ¿no?, que también el doctor tiene que ver con un contexto a nivel país para evitar este tipo de enfermedad, sobre todo, que Mira. lo tiene el sector más vulnerable y la pobreza. Digo, todo tiene que ir acompañado con políticas públicas, ¿no?, en cuanto a la salud, a económico, o sea, Creo es que un se ha montón. abandonado un poquito el tema de la tuberculosis, ya no es tan relevante como lo era antes. Ahora, por eso vemos que se han abandonado a raíz del COVID y todas las epidemias que hemos manejado últimamente, como que la tuberculosis se ha quedado ahí al lado. Y por eso el aumento, porque realmente no se está buscando. ¿Ok? Ahora, ¿dónde encontramos más la tuberculosis? La mitad de los casos están aquí en Cava. O sea, la mitad de los casos a nivel nacional son de Cava. Y el resto estarán esparcidos en algunas otras provincias, principalmente las del norte, pero aquí tenemos el 50% de los casos. Es importante. Sí, es Es importante. sorprendente el dato, es muy importante y mucha situación en calle también, ¿no? Claro, situación de calle, de hacinamientos. hacinamientos. Así que ¿Puede dejar secuelas Claro. a nivel orgánico? ¿Es mortal? puede llegar a ser mortal, especialmente la multiresistente, que no hay con qué darle, no hay con qué tratarla, y bueno, va a seguir avanzando y te va a destruir. Puede dejar secuelas si deja cicatrices, muy importantes a nivel pulmonar, y deja cicatrices también extrapulmonares cuando te afecta, por ejemplo, una rodilla, realmente te destruye una articulación o un hueso donde se aloja. Doctor, los pulmones, claro, porque la enfermedad te provoca mucha tos, ¿no? Uno se daña el Exactamente. pulmón. Te hace unas, y te también hace el unas sangrado. cavidades. ¿Te hace Bueno, la eso es cabeza porque sangra? te va a caer como se forma un granuloma, se empieza
hay una reacción inmunológica que empieza a atacarlo y empieza a destruir el tejido adyacente y se hacen unas cavidades dentro de los pulmones como si fueran unas... Sí, lo va dañando, ¿no? Lo va dañando y se hacen unos desintegrando. huecos adentro Claro. de los pulmones que son evidentes en las placas de rayos X, obviamente, y en las tomografías. Por eso la placa de rayos X puede ser la primera evidencia de tuberculosis, cuando ya es un poco avanzado, no es que hoy, ¿no? Claro. Claro, porque también hay personas que no se pueden hacer placas, en el caso de las mujeres embarazadas. Pero mira, realmente la tuberculosis no es que te contagias hoy y mañana estás constituido, no es COVID, no es virus. O sea, eso puede tardar un montón, hasta años. Puede tardar, se queda en tu cuerpo y puede tardar 10 años o incluso más en estar dormida ahí, hasta que llegue el momento adecuado en el que tu cuerpo entra en una inmunodepresión por cualquier razón, y ahí es donde se puede despertar y empezar a generarte la tuberculosis. O sea, es amiguito eso. Sí. exactamente. Doctor, si bien esta enfermedad estamos hablando del sector pobre, el sector más vulnerable, lamentablemente decir el sector pobre que tiene atrae una enfermedad tan terrible como la tuberculosis, lo estamos desarrollando con el doctor, me parece muy importante tener en cuenta cómo hacer para prevenir ese sector, porque ante la ausencia de una mejora económicamente o de ayuda social o lo que fuera de un Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esas familias en ese sector vulnerable para decir, a ver, qué cosas tienen que tener en cuenta? Porque es una cuestión de... Es complejo, es social y yo creo que la detección la detección temprana sería la clave, ¿no? Sí, pero digo, el sector de hacinamiento, el sector de, las personas en situación de calle más complicado, pero ese sector vulnerable que viene hacinados, la pobreza que por ahí no tiene los artículos necesarios para limpiar el hogar o la alimentación. Recuerda, muchas veces ni siquiera recursos mentales, ¿ok? Yo siempre digo que la vida tiene una pared frente de nosotros y hay algunos que la tenemos acá arriba y la vida no vemos nada y hacemos lo que alcanzamos a ver en este pedacito. Hay gente que la tiene aquí y hay gente que ve desde arriba, ¿no? Y saben exactamente qué está pasando. Esos son los que están arriba. Algunos estamos muy abajo. Entonces es muy difícil que esa gente pueda comprender esto porque está muy lejano a lo que ellos puedan analizar. Realmente las políticas de salud son las que harían la diferencia. O sea, ir a buscar... teléfono para las autoridades. Acá hay que informar, ir a buscarlo. Prevenir hay que ir a buscarlo, no hay que dejarlo llegar, hay que ir a buscarlo. Y lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Chequear, testear. Yo decía que hace tiempo, no me acuerdo de qué enfermedad estábamos hablando, del sarampión, me parece que era. Y hablábamos acerca de los móviles sanitarios que iban a las escuelas y realizaban chequeos en los chicos. Claro. Y era una muy buena manera de controlar no solamente todo lo que tenía que ver con patologías que a lo mejor a los papás se les escapaban y que estaban presentes en los chicos, a lo mejor un asma, a lo mejor desnutrición, fiebre reumática, cositas que a lo mejor le podían provocar un malestar y los papás lo minimizaban, el tema del control de la dentición, un montón de cosas que se hacían gracias a esos móviles sanitarios que no sé si siguen existiendo, pero que servirían muchísimo para este tipo de enfermedades también. Claro. La verdad que ir a buscar la enfermedad en donde la podemos encontrar confinada, o sea, en las escuelas, en las cárceles, en los barrios pobres, en las villas, la vas a encontrar. Definitivamente está ahí. Y ahí la vas a detectar y ahí la puedes limitar su expansión. Incluso, doctor Chapari, es tan interesante hablar con el doctor y quiero preguntar un montón de cosas. A nivel mundial, por el tema de la tuberculosis, ¿no? Después de grandes catástrofes como inundaciones, producto de la naturaleza, de las pandemias, sismos, el COVID, de los sismos, también se agrava aún más la enfermedad de la tuberculosis. Muchísimo, pero muchísimo, se ha escalado muchísimo. De hecho, los números son alarmantes y por eso... Lo vimos en Haití. Yo me acuerdo con el terremoto de Haití. ¿Te acordás? Me acuerdo que habían aumentado notoriamente los casos de tuberculosis. Hace unos años, no me acuerdo si 20 o 15 años, la OMS decía, para el 2030 erradicamos la tuberculosis. Ahora dijeron, bueno, ni siquiera estamos ni cercanos a prepararnos para llegar al punto en que, bueno, podemos erradicarla. Ni siquiera eso. Estamos lejanos.
Bueno, a trabajar todos en la prevención, doctor, ¿verdad? Fue muy interesante hablar con usted, de verdad, en un tema tan importante. Hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis, es que ha sido un placer poder abordarlo, ¿no? Gracias por Doctor invitarme. López, muchísimas gracias. Cardiólogo y que bueno, seguramente también le toca estar en contacto muy atento, ¿no? Con este tipo de patologías. Yo veo muchos pacientes de las provincias del norte, bolivianos, peruanos, y en esos grupos hemos detectado bastante frecuente la tuberculosis. Hay que prestar atención. Entonces, sí, la salud tiene que ir al lugar en donde se puede concentrar el problema. Exactamente. Me parece que ese es el mensaje más importante. Gracias, doctor. A ustedes. López. Muchas